Esteban Urriztieta, al que saludamos ya. Esteban, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo tengo que confesarte una cosa, aún estoy perdido en el laberinto, pero huele todo que apesta. Bueno, desde luego, estamos ante el mayor escándalo de la historia del Parlamento Europeo. En primer lugar, a Eva Kaili se le intervino una importantísima cantidad de dinero en su vivienda en Bruselas. Y a raíz de esa interceptación, de ese hallazgo, Eva Kaili, en la entrevista exclusiva que nos concedió al Mundo hace varios días, dice algo sorprendente. Dice que la operación del Qatargate, que se ha puesto en marcha y que tiene a ella como principal protagonista, realmente lo que perseguía era cortocircuitar los trabajos del Comité de Pegasus en el Parlamento Europeo, que es, en fin, un elemento que desconocíamos hasta la fecha. Completo. Y ella dice que encontraron hallazgos, evidencias, entre otras cosas, de que Marruecos estaba detrás del espionaje al gobierno de Pedro Sánchez, al propio presidente y a algunos de sus ministros. Entonces, si yo lo he entendido bien, y te confieso que ya te digo que estoy perdido en el laberinto, la verdad, porque esta gente es muchísimo más lista que yo, ¿dónde va a parar? Estos montan una investigación para ver lo que ha pasado aquí y Marruecos está presente, coloca un tipo en esa investigación. Pero esa investigación, quiero decir, esa presencia, es una injerencia, en fin, beneficia tanto a las manzanas podridas del Parlamento Europeo como a Marruecos, como a Sánchez, todo al mismo tiempo. Bueno, lo que dice, siguiendo el testimonio de Eva Kaili, que era vicepresidenta del Parlamento Europeo hasta hace apenas 4 o 5 meses, cuando fue detenida, lo que dice es que varios países, y además sitúa a España entre ellos, a través de sus servicios secretos, espiaron las actividades de este comité de Pegasus y que existía una honda preocupación, entre otros, por parte de los servicios secretos marroquíes. Es decir, lo que ella dice es que Marruecos utilizaba Pegasus, que espiaba con Pegasus de manera absolutamente indiscriminada y que cuando se percató de que europarlamentarios estaban investigando la utilización de este software israelí, pues ni cortos ni perezosos se pusieron a investigar, a espiar a los europarlamentarios, hasta el punto de que ella dice que llegaron a instalar el sistema Pegasus en el teléfono de europarlamentarios. Por lo tanto, nos encontramos ante la primera personalidad relevante pública que dice públicamente, se atreve a decir lo que muchos sospechamos, es decir, que quien encargó el espionaje al gobierno español era Marruecos. Eso es por lo menos lo que apunta el sentido común y la lógica. Bueno, ahora tenemos un testimonio, yo diría que cualificado, por mucho que haya sido detenida, encarcelada, porque se le ha encontrado dinero procedente de Qatar y demás. Dinero, por cierto, sobre el que ella te dice que por qué no se toman las huellas que hay en esos billetes. Bueno, la verdad es que la explicación que da sobre el botín que se le interviene es bastante, en fin, bastante peregrina, ¿no? A Eva Kaili se le intervinieron 150.000 euros en metálico en su apartamento de Bruselas. A su padre se le interceptó con una maleta con 600.000 euros en un hotel de la capital belga. Y al socio de su marido, al ex eurodiputado italiano Antonio Panzeri, se le intervinieron también 500.000 euros en metálico. Ella lo que dice es que ese dinero, ella ni siquiera sabía que estaba en su casa, que ella no le revisa las cosas a su marido, que eso lo hacía cuando era joven, pero que ya ha dejado de hacerlo. La convivencia es lo que tiene, sí. Que los billetes no tienen sus huellas y que, por lo tanto, y lo dice textualmente, que le pregunten a su dueño, en referencia a su propio marido, al que le traslada toda la responsabilidad. Es que el amor, la familia que conspira unida permanece unida. Vamos a ver, o sea, si ya todos sospechábamos que hay un lobby marroquí funcionando en el Parlamento Europeo en general, por lo menos en la política agraria, por ejemplo, esto, digamos que, ¿cómo decir?, va más allá del lobby blanco, ¿verdad?, que interviene para sacar beneficios, en fin, para tus agricultores. Esto es mucho peor. Bueno, lo que presenta Kaili, lo que cuenta Kaili, es que la utilización de Pegasus ha sido una práctica absolutamente habitual. Señala también que España no solo fue espiada con Pegasus, sino que también utilizaba Pegasus, y que ese comité Pegasus del Parlamento Europeo desató el nerviosismo entre al menos 5 países, también sitúa a Francia y a Bélgica
entre los clientes de Pegasus y los países que, bueno, pues que se pusieron muy nerviosos ante las actividades del Europarlamento y que pasaron directamente a espiar las actividades de los europarlamentarios para ver qué habían descubierto, si podían haberles pillado en alguna operación ilegal. En cualquier caso, este es uno de los grandes escándalos de los últimos tiempos y parece que ha quedado aparcado, que ya a nadie le importa, ¿no? Cuando el propio gobierno español denunció y admitió que el teléfono del presidente del gobierno fue espiado con un software israelí que no solo interviene en las llamadas de teléfono, sino que te monitoriza el terminal móvil. Qué barbaridad. Esteban, ¿quieres preguntarle, Carlos? ¿Me pareció a Esteban Urruzueta algo en particular? En ese sentido quería decir que hasta qué punto Israel está en connivencia con Marruecos precisamente para controlar y subvertir, digamos, a los representantes de los europeos desde su punto de vista. Bueno, lo que sabemos es que Israel tiene ese software, que es un software que tiene prácticamente en exclusiva, que, como digo, no solo permite la intervención telefónica tradicional, sino que monitoriza el teléfono, es decir, es capaz de acceder a todo el terminal, a los datos que contiene, a todas las aplicaciones, por supuesto a todos los mensajes de WhatsApp y demás. O sea, es decir, es como una especie de pinchazo integral de un teléfono. Y sabemos que ha habido una serie de países, entre ellos España, porque así lo ha reconocido también los servicios de inteligencia españoles, que han recurrido puntualmente a la utilización de ese software, de ese mecanismo, en ocasiones especiales. En el caso de España, por ejemplo, ante la amenaza separatista, ¿no? Bueno, aquí se abre un universo, pues, del que conocemos muy poco, ¿no? Pero hay cuestiones que son bastante claras, que Israel vende el software y que lo ofrece al mejor postor. No se lo vende a todo el mundo. No, solo lo vende a gobiernos. Cuidado. Solo lo vende a gobiernos y a gobiernos con los que tiene intereses particulares. Efectivamente. O sea, que hay una cierta connivencia. Sí, no se lo vende a Irán, no. Exacto. Y bueno, y cabe, como digo, pues saber, en el caso de España, quién está detrás de esos pinchazos. Dice Eva Kaili, hay una conexión, dice textualmente, entre Marruecos y el espionaje al gobierno español, y dice que en la Comisión del Parlamento Europeo encontraron esas evidencias y vieron esas evidencias y las pusieron encima de la mesa. Por cierto, que la investigación de la policía belga sobre el Qatargate empezó centrándose en la utilización de Pegasus. Es decir, cuando uno ve el sumario del Qatargate, los primeros informes de la policía belga investigaban la utilización de Pegasus por parte de unos gobiernos y de otros. Y sorprendentemente, al cabo de unos meses, esa investigación derivó en el supuesto pago por parte de Qatar de dinero en efectivo a determinados europarlamentarios para que influyeran a su favor en las políticas de la Eurocámara. Y de paso todo lo que ha quedado desnudo en medio del camino. En fin, Esteban, muchísimas gracias, enhorabuena por el trabajo, la que lo hemos leído con auténtica pasión, y muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias a vosotros, un fuerte abrazo.